Médico del Hospital San Fernando de Amagá. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el triaje. Bienvenidos al consultorio. Como dije anteriormente, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el triaje, el cual estamos implementando en el hospital. El día de hoy me acompaña Juan, quien me va a hacer unas preguntas pertinentes frente al tema. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Más pues. Muy bien. Hoy en el consultorio yo le quiero hacer muchas preguntas pues acerca del triaje. Ajá. Y quiero que iniciemos contándole a nuestra comunidad qué es el triaje. Bueno, el triaje es una forma de clasificación que se tiene que hacer a todos los pacientes que acuden a una atención por urgencias. ¿Qué es una clasificación? Es simplemente determinar de todos los pacientes que pueden ir imprevisiblemente a urgencias, ver cuáles pueden tener unos criterios mayor de gravedad, cuáles no son tan graves y cuáles tienen, por así decirlo, una gravedad intermedia. Lo importante del triaje es que no es negar una atención, simplemente es determinar, dependiendo de los riesgos que tiene cada paciente, ver cuándo tiene que ser el momento oportuno para darles atención. Es decir, que el triaje se presenta más que todo en el servicio, por ejemplo, de urgencias, y yo imagino que debe de tener una manera de clasificación. ¿Eso cómo funciona? Pues mira, efectivamente fue diseñado como desde los años 70 para clasificar todos los pacientes. Eso empezó por allá primero en Europa, en Estados Unidos, y ahora aquí en Latinoamérica lo estamos implementando por ahí desde hace una década más o menos. Como te dije, la idea de esto es clasificar al paciente, ¿cierto? La clasificación, como bien dijiste, aquí en el sistema colombiano hemos adoptado una clasificación de 5 puntos, que viene desde el triaje 1 hasta el triaje 5, siendo los intermedios el 2, el 3 y el 4. ¿Qué significan esos números? Esos números, como les estaba diciendo, son los que me indican las probabilidades de riesgo o la demora en la atención, la demora en la urgencia que uno debe tener para prestarle a un paciente, por así decirlo. Bueno, entonces dentro de esa clasificación va de 1 a 5. A 5, efectivamente. ¿Eso siendo 5 como el más grave? No, al revés. Siendo el 1, así como el primero, el que usted tiene que decir, ya, no me puedo demorar con este paciente, es un paciente que tiene un altísimo riesgo y que si no hacemos una intervención, por lo menos en los próximos momentos, es un paciente que puede tener comprometido su vida o algún otro órgano. Siendo el triaje 5 un paciente que obviamente sí requiere la atención, pero la atención puede ser diferida. Diferida no es negar la atención, es simplemente que como tu condición no está en un riesgo vital para ti o para algún órgano importante, podemos tener un tiempo de demora en atenderte para darle prioridad a otros pacientes que sí pueden estar mucho más graves que vos. Entiendas el triaje en ese sentido de ser un poquito como solidarios frente a las condiciones de los pacientes. Un paciente, por así decirlo, triaje 1 es un paciente, como había dicho, que se va a morir, mientras un paciente triaje 5 es un paciente que no tiene un riesgo eminente de muerte y por lo cual se puede dar un poquito de solidaridad, por así decirlo, delegarle la atención al triaje 1, mientras el 5 espera. Bueno, Sebastián, vamos a colocar como unos ejemplos a manera de ilustración para que nos ilustre usted, hágame la redundancia, de cómo podemos diferenciar del 1 al 5. Listo. Se los pongo de esta manera muy sencillo. Los triajes más fáciles de identificar para un médico o una enfermera son los triajes 1 y los triajes 5. Vamos a empezar con eso y ahorita hablamos de los triajes 2, 3 y 4, que son los que nosotros ya hablamos como los chicharrones. Listo. Triaje 1, uno lo identifica muy fácilmente, es lo que nosotros llamamos un camillazo. Es el paciente que llega en camilla, casi que uno no sabe si está muerto o tiene una cosa muy maluca y llega a urgencias. Es un paciente que lo tenemos que atender inmediatamente para saber qué es lo que tiene. Puede ser un infarto, puede ser un derrame cerebral, puede ser un accidente masivo, ¿cierto? Puede ser un trauma de la cabeza, puede ser un paciente que se está ahogando, ¿cierto? O puede ser una materna que en ese momento el bebé ya está saliendo del parto, ¿cierto? Un paciente que un segundo de espera puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras un triaje 5 es un paciente que tiene una condición viejita de hace mucho rato, que no ha cambiado, ¿cierto? Que sigue siendo igual, pero que por algún otro motivo decide consultar urgencias para saber una atención, ¿cierto? Pero es un paciente que se identifica que no tiene un riesgo pues muy grande, ¿cierto? Es un paciente que, como había dicho, le podemos delegar un poquito, unos minutos, unas horitas la atención para dársela a otro que sí esté más grave. Ahora viene el chicharrón. Los chicharrones, el 2, el 3 y el 4. Y eso que el 4 es muy parecido al 5, por así decirlo.
Mira, lo importante del triaje 2 y el triaje 3, por así decirlo, son pacientes que no llegan así en un paro, ¿cierto? Que no llegan pues así muertos o a punto de morirse, pero son pacientes que si yo me demoro un poquito en darles una atención, se me pueden ir para el otro lado. Entonces son pacientes que no hay que ser enérgicos para ponerle medicamento, para evaluarlo, ¿cierto? Y no son pacientes que puedo dar un poquito de espera, ojalá pues dependiendo del triaje, triaje 3 por lo menos unas 3 horitas máximo, ¿cierto? Triaje 2, 30 minutos máximo, para yo poder darle tiempo en que le hago la atención. Atención es cuando te saludo, te evalúo, ¿cierto? Y determino las conductas iniciales, ¿cierto? Por ejemplo, un triaje 2 muy clásico, por así decirlo, un paciente que tiene un dolor de pecho, ¿cierto? Es un paciente que no tiene signos inminentes de que se está infartando, pero es un dolor de pecho que yo no puedo descartar, no, tranquilo, váyase para la casa, no, es un dolor de pecho que déjeme estudiarlo, ¿cierto? Hay que hacer una salvedad, por ejemplo, entre el traje 1 y el traje 2. Los dolores de pecho pueden ser cualquiera de los dos, traje 1 o traje 2. Generalmente nunca van a ser un traje 3, ¿cierto? Un triaje 1 es el típico viejito que llega, que ha tenido múltiples infartos y llega otra vez, doctor, otra vez tengo el infarto. Es un paciente que yo sé que otra vez tiene el infarto y lo tengo que tratar de una vez. En cambio, el triaje 2 de un dolor de pecho es, por ejemplo, un paciente de 30 años, joven, delgado, ¿cierto? Que empezó con su dolorcito de pecho. Podría ser un infarto, pero también podría ser otras cosas, como está con los signos vitales normales, ¿cierto? Y no tiene otros signos de descompensación en el examen físico. Es un paciente que hay que estudiarlo, evidentemente, pero le puede diferir un poquito la demora en la atención inicial. Pero como le digo, la diferencia entre 1 y un 2 son 30 minutos. O sea, el dolor de pecho hay que atenderlo casi que inmediato. O sea, por así decirlo, no inmediato, pero sí inmediato a los 30 minutos. Ah, bueno, sí. Listo. El primero y el 2. O sea, primero inmediato, ya, o sea, llega ahí, atender, listo. Triaje 2, paciente que nosotros identificamos que tiene banderas rojas. ¿Banderas rojas para qué? Banderas rojas son signos de alarma de que en el momento el paciente me puede descompensar de manera imprevista, pero hay que ponerle cuidado, ¿cierto? O sea que máximo el médico lo tiene que estar viendo en 30 minutos, ¿cierto? Y el triaje 3 es el paciente que consulta por un cuadro agudo nuevo, que al hacer el triaje no se le identifican signos de alarmas de descompensación inminente, pero es una atención que hay que hacerle rápido, porque ya sea porque puede ser incómodo para el paciente o puede conllevar algún riesgo en las próximas horas. Caso típico de un triaje 3, aquí por ejemplo en nuestro hospital, las crisis de migraña. Las crisis de migraña son unas cosas que, por así decirlo, cuando son recurrentes, no son una cosa que vayan a poner en riesgo la vida, pero es un dolor tan intenso que yo no lo puedo mandar para la casa sin hacerle una atención. Pero como no es una cosa que le pone en riesgo la vida, no hay que atenderlo inmediatamente, pues así llegando en camillazo, pero es un paciente que hay que ponerle medicamentos en el servicio. O sea, por así decirlo, te lo pongo así, si el servicio está vacío y me llega un triaje 3, yo no tengo que esperar 30 minutos o las 3 horas para atenderlo, se atiende inicialmente. El problema es, el triaje se hace cuando los servicios de urgencia están con muchos pacientes. Entonces te pongo el caso para ilustrarte bien. Me llega un paciente, digámoslo, caso hipotético, me llegan 3 pacientes. Un paciente es un paciente que acaba de tener un desmayo por un colapso cardiorrespiratorio. En ese momento llega un paciente con un dolor de pecho muy maluquito, y en ese momento me llega un paciente que tiene un antecedente de migraña y llega con una crisis migrañosa. Me llegan los 3 en el minuto 0. ¿A quién voy a atender de primero según ese triaje? Al que hay que hacerle masaje, al que hay que ponerle de pronto terapia eléctrica y esas cositas. Termino con ese, sigo con el dolor de pecho. Y termino con ese, sigo con el... Y así sucesivamente. O sea, hay que tener el triaje como un sistema también para los pacientes, como un sistema de solidaridad, de ponerse los zapatos del otro y ver quién está más grave. Si yo sé que yo vengo pues por una cosa que hay que ponerle atención porque es muy incómoda, pero no es algo que me pueda matar, en cambio un paciente que sí tiene riesgo de morirse, uno tiene que ponerse la mano en el corazón y darle la prioridad al que se puede morir. O sea, la prioridad es para él. ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Bueno, doctor, y no sin obviar una cosa muy importante, y es qué personas están capacitadas para realizar un triaje adecuado. Listo, mira, esa es una pregunta muy válida. Dentro de la regulación que tenemos aquí en nuestro país, para entender esto hay que hablar un poquito con los niveles de complejidad que tienen los servicios de salud, ¿cierto? Aquí generalmente las zonas que no son capitales de la ciudad
nosotros siempre vamos a encontrar niveles de baja complejidad, que está encabezado pues principalmente por médicos generales, algunos jefes de enfermería y auxiliares de enfermería, en contraste con otros sitios de atención que se pueden encontrar en ciudades más grandes, en nuestro caso de Antioquia, que es Medellín, Envigado, ¿cierto? O áreas del área metropolitana capital, donde encontramos niveles de mayor nivel de complejidad, donde está el segundo nivel de complejidad, donde uno encuentra médicos generales, enfermeros, auxiliares de enfermería y algunas especialidades médicas básicas, llámese medicina interna, pediatría, ortopedia, ginecología, cirugía. Y están los terceros niveles de complejidad, que son, por así decirlo, las instituciones prestadoras de salud que tienen toda la capacidad técnico y económica para atender las cosas más complicadas. Entonces ahí vamos a encontrar desde auxiliares de enfermería, médicos generales, especialidades básicas, hasta las superespecialidades, ¿cierto? Son cirugías plásticas, estéticas, neurocirugía, todo ese tipo de cositas. Sí. Para nuestro caso aquí de Amagá, nosotros contamos con un bajo nivel de complejidad, porque nosotros no somos parte del área metropolitana, ¿cierto? O sea, nosotros acá tenemos profesionales en salud que son médicos generales, jefes de enfermería algunos y auxiliares de enfermería. La regulación colombiana es muy clara. Nosotros como bajo nivel de complejidad, el triaje lo puede hacer una persona profesional como un auxiliar técnico, ¿cierto? Entonces en este caso lo puede hacer tanto un auxiliar de enfermería, un tecnólogo de atención prehospitalaria y los profesionales como son el enfermero jefe y el médico, exactamente, en nuestro nivel de complejidad. Ya lo que es segundo y tercer nivel de complejidad, el triaje se releva generalmente a personas con carreras profesionales, como son los jefes de enfermería y los médicos generales o otros especialistas, si es el caso pertinente, como los urgentólogos. Okay, o sea, que ahí lo van variando dependiendo pues, del nivel de complejidad del hospital, exactamente. Bueno, genial. Listo, ya después de haber pasado por todas estas etapas del triaje, dentro de la atención que uno le da, por ejemplo, las edades también son importantes. Mira, eso sí. Hay unas condiciones especiales para un tipo de población que son considerantes, de considerable uso para clasificar a un paciente. Obviamente nosotros, inclusive es algo que uno podría decir que es muy lógico, una paciente embarazada, un niño chiquito, ¿cierto? Una persona con una inmunosupresión tipo un SIDA, un VIH o un cáncer, son pacientes que uno les debería dar un poquito de prioridad, pero al final todo es relativo. Yo te puedo poner este caso, yo puedo tener un niño de 3 añitos de edad con una diarrea, pero sin signo de deshidratación, pero puede tener un paciente de 30 años, joven, pero que por cualquier cosa le está dando un infarto. ¿A quién le doy prioridad? Yo sé que el niño, por cosas, uno diría, no, es que tiene prioridad, pero el pobre pelado de 30 años también se está muriendo. Entonces, mira que es muy importante que sí, hay poblaciones que uno debería tener un poquito de consideración, pero frente al azar que se presenta en urgencias, uno también tiene que poner la mano en el corazón. ¿Sí me hago entender? Pues sí, hay cosas que fluctúan. Y exactamente. las cosas que fluctúan, hay agentes externos. Exactamente, entonces, sí, o sea, no es como una regla fantástica, pues, no, es como lo importante del triaje es como considerar las variables individuales de cada persona. Por eso, lo que decíamos, lo importante de un triaje es siempre identificar una cosa que dije ahorita y es el riesgo que tiene cada paciente, entendiéndose como banderas rojas o signos de alarma, ¿cierto? Hay algún tipo de cositas que uno pues, podría decir que son signos de alarma importantísimas y eso depende mucho del motivo de consulta. Ve si me dejas dar unos ejemplos. Por ejemplo, hablemos de un paciente con fiebre. Paciente que llega al servicio de urgencias con fiebre. Yo creo que mucha gente, eso es un motivo de consulta. La fiebre es un síntoma importante, pero dependiendo de ciertas características de ciertos pacientes, esa fiebre se puede volver un signo de alarma, un signo de preocupación o una bandera roja. Por ejemplo, una persona con fiebre, un recién nacido con fiebre, es una cosa que hay que ponerle mucho cuidado. Un paciente con VIH y fiebre, un paciente maluquito. Un paciente que tiene cáncer y está en quimioterapia y está haciendo fiebre después de la quimioterapia, ese paciente hay que correrle, un paciente que probablemente se va a descompensar, ¿cierto? Un paciente de 80 años con fiebre es otra bandera roja, son cositas que hay que ponerle como mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo importante del triaje? Identificar banderas rojas, o sea, no simplemente por el hecho de ser una persona pues con fiebre, eso hace inmediatamente que sea una urgencia inmediata. Puede ser, obviamente es una cosa que hay que prestarle atención, pero dependiendo de tus características clínicas, de tus características personales, ese motivo de consulta se puede volver o una cosa que puedo diferir un poquito la atención como una cosa que me tengo que preocupar en serio. Como te dije, y hay que ser relativos. Una cosita es un niño con fiebre de 3 años, hay que ponerle cuidado, pero una cosa es un paciente que está en quimioterapia y con fiebre. O
ese paciente, si el niño pues no tiene otras cositas, simplemente la fiebre, al paciente del cáncer hay que ponerle más prioridad en ese sentido. Así tenga 30 años, sea un paciente pues hombre de 30 años, que es lo que la gente a veces clasifica que no, es que no tiene nada, puede tener cosas malucas. Bueno, Sebastián, y otra pregunta que nos surge es acerca del uso que le estamos dando al servicio de urgencias. Porque, pues ahora bien, el triaje se viene utilizando precisamente como para medir esos niveles de complejidad de la atención que yo le voy a dar a un usuario. Pero yo siento que hay usuarios que aprovechan el servicio de urgencias para hacer consultas generales de cualquier otra cosa. Esto se da aquí en nuestro municipio. Vea, y para ser honesto, esto es un problema que se ve en todo el mundo, inclusive pues en todas las reportes de casos de las academias de medicina de urgencias en todo el mundo, la americana, la británica, la australiana, hay un concepto que en este momento preocupa mucho, que es lo que se llama la sobresaturación, el overcrowding de los servicios de urgencias. Esto no es exclusivo de este hospital ni este país, esto se presenta en todas partes. Por eso es que los que empezaron este sistema de clasificación lo tuvieron que inventar, porque es que se vieron por allá después de la década de los 50 de que los servicios de urgencias no estaban dando abasto. Inclusive, pues como una cosa para pensar, nosotros aquí en el país llegamos muy tarde, y no solamente el país, Latinoamérica como tal, ¿cierto? Nosotros nos empezamos a preocupar de eso por ahí en la década de los 90. Y es lo que te digo, a veces con el aumento de la población en general, ¿cierto?, la oferta de la demanda, ¿cierto?, de las personas que consulten, que consulten a cualquier servicio puede estar muy superior a la oferta de los servicios que se pueden estar prestando. Entonces, por así decirlo, aumenta la cantidad de población. Al aumentar la cantidad de población es gente que se le puede enfermar o tiene todo el derecho a consultar por cualquier cosa. Y no está aumentando de manera paralela el número de servicios que se están ofertando. Entonces, estos pacientes que vienen a consultar, ¿cierto?, al encontrar que de pronto que el servicio de consulta no es tan accesible, ¿por dónde tienen que consultar? Porque ellos sienten una molestia. Van a consultar por un servicio donde la atención puede ser un poquito más rápida, que es el servicio de urgencias. Y ese es el fenómeno que nos está pasando en este municipio, en Medellín, en Bogotá, en Nueva York, en París y en todas partes. En cualquier parte del mundo tiene este problema. Y se los digo pues de manera honesta, no hay nada más molesto que ir a consultar un servicio de urgencias en cualquier parte del mundo. Todo el mundo se pone bravo, la atención puede ser un poquito diferida, ¿cierto? Por eso se tuvo que inventar el triaje, era una necesidad. Y como les digo, el triaje no es para decir a usted lo atiendo, a usted no lo atiendo. El triaje es simplemente para decir en qué momento le tengo que prestar la atención, si se la tengo que poner ya, si le puedo esperar unos minuticos, si puedo esperar unas horitas, o venga señor, su condición no está tan en riesgo, yo sí lo atiendo, pero déjeme atenderlo por lo menos en un día a 2 días por la consulta. Dele prioridad a gente que puede estar un poquito más maluquita, ¿cierto? Pero hay que entender el fenómeno como algo mundial, ¿cierto? De que no es exclusivo de este municipio, ¿cierto? Y que es algo normal que viene aledaño al crecimiento de la población mundial. Claro, o sea, necesitamos más médicos. Más médicos, más servicios, ¿cierto? O sea, mayor disponibilidad para atender toda esta gente, porque es que nadie está exento de enfermarse, es una condición inherente a la vida, ¿cierto? Entonces, y todo el mundo tiene el derecho a consultar. Es que si uno se siente mal, uno quiere ser atendido, escuchado, tocado, ¿cierto? En todo ese tipo de cosas. Y a veces cuando los servicios no dan abastos, toca recurrir a los otros servicios que son más inmediatos, como el de urgencias. Como les digo, como esto es una cuestión de solidaridad, ¿cierto? De atender prioridades, no todo el que vaya a urgencias quiere decir que se le va a dar la atención inmediatamente. Toca esperar dependiendo del riesgo que tengas en ese momento de descompensarte. Claro, entonces ahí el llamado de atención para la comunidad y es para que utilicemos bien el servicio de urgencias, porque uno muchas veces, pues es verdad lo que nosotros estamos hablando ahora, que uno muchas veces no le da tiempo de ir a visitar un médico general o que no me dieron la cita, vea, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces ahí está ese uso. Bueno, muchas gracias por atender aquí a la consulta. Espero que hayan sido informados con respecto al servicio de triaje que estamos implementando aquí en el hospital y en todo el país. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Listo, Juan. Estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.